Excesos es una palabra que identifica a Nux vomica y el día de hoy te platico más al respecto desde la narrativa de la esencia de la materia médica homeopática del doctor George B. Tulkas. Y te invito a suscribirte si no lo has hecho para que puedas conocer más contenido semejante al que te comparto el día de hoy. Nux vomica es uno de los remedios más comúnmente prescritos de la materia médica homeopática, cuyo conocimiento en profundidad es absolutamente esencial para todo homeópata. Para empezar, describiremos el tipo de persona más comúnmente afectado por Nux y después describiremos en mayor profundidad la patología característica de Nux vomica. Generalmente, la persona Nux tiene un tipo corporal robusto, sólido, compacto, musculoso, básicamente una constitución fuerte. Son ambiciosos, inteligentes, rápidos, capaces y competentes. Frecuentemente, en su educación se le inculcó un fuerte sentido del deber y valora mucho la ética del trabajo. La persona Nux es autoconfiada más que dependiente. Su inteligencia es pragmática y eficiente, más que filosófica o intelectual. La persona Nux, en estado no patológico, es un trabajador excelente, laborioso, eficiente y sus cualidades le llevan hacia ocupaciones tales como supervisores, directores, hombres de negocios, contables, vendedores. Como siempre en homeopatía debemos ser prudentes en no prescribir Nux vomica en base a rasgos de personalidad positivos y constructivos. A diferencia de técnicas como la astrología, quiromancia, análisis grafológico, fisionomía y otros que describen las cualidades de la persona para bien o para mal, la homeopatía basa su prescripción en el estado patológico de la persona. No quisiéramos dar un remedio que haga a una persona menos pragmática y eficiente. Consideremos entonces las fases del desarrollo del estado patológico que requiere Nux vomica. En la primera fase, la persona Nux muestra una exageración, un exceso de las normalmente beneficiosas cualidades de ambición y minuciosidad. En vez de usar simplemente sus cualidades en el trabajo de forma apropiada, relajada y equilibrada, la persona Nux empieza a ser dominada por ellas. La ambición empieza a ocuparle durante todas las horas del día y la noche, adueñándose de él, solo concentrando en el logro y la competición. Nux es el remedio más competitivo de la materia médica, competitivo hasta el punto de dar su propia salud e incluso a costa de sus colegas. La persona Nux puede volverse un adicto al trabajo, alguien dominado por él mismo. Por ser capaz y eficaz, es probable que sea rápidamente promovido a responsabilidades cada vez mayores. La persona Nux aceptará con gusto estas propuestas de ascenso. Otros dos remedios con similares sintomatologías físicas, arsénico y fósforo, tendrán unas actitudes distintas. Arsenicum tenderá a declinar un ascenso con demasiada responsabilidad, parcialmente porque, por su egocentrismo, está más interesada en la comodidad personal que en los logros. El paciente fósforos puede ser también inteligente y rápido, pero retrocederá ante la gran competitividad que puede requerir seguir ascendiendo. En Nux vomica, el estado normalmente meticuloso puede ser exagerado, desproporcionadamente, llevándolo a una eficiencia compulsiva. Nux es uno de los pocos remedios listado bajo la rúbrica fastidioso, pero el fastidio de Nux va específicamente unida al énfasis en la eficacia. En este sentido, el fastidio de Nux está más acorde con la realidad y no es tan severamente patológico como pudiera suponerse por su inclusión en itálicas en el repertorio. El fastidio de arsenicum, por otra parte, es un típico ejemplo de la meticulosidad neurótica severa, sifilítica,
clásicamente descrita por los psiquiatras. Es una preocupación compulsiva y neurótica por la limpieza y el orden, que surgen de un profundo y angustioso sentimiento de inseguridad. El paciente arsenicul está constantemente ordenando y limpiando, mucho más de lo que se requiere normalmente. Natrum muriaticum es otro remedio bien conocido por el fastidio. En este caso, es más una preocupación por la puntualidad y por la programación del tiempo. Con el tiempo, la persona nux vomica puede acabar en un trabajo que supera su capacidad. Típicamente responde trabajando más duro y más tiempo, esperando más de sí mismo y de los demás. La persona nux supone implícitamente que cualquier reto, cualquier problema puede ser superado con esfuerzo y capacidad. Una de las cosas más difíciles para un paciente nux es aceptar una limitación o resignarse a lo inevitable. Para soportar la presión, utiliza diversos medios artificiales que le mantengan estimulado: café, cigarros, drogas, fresquitas o sociales como la marihuana, alcohol e incluso sexo. A pesar de tal abuso de estimulantes, también es cierto que los pacientes NUC son muy sensibles a muchas de estas sustancias y en consecuencia sufren las consecuencias de sus excesos. La persona nux vómica es hipersexual, tiene un deseo sexual muy fuerte y puede intentar satisfacer sus impulsos más allá de los límites de la moralidad convencional. A pesar de sentirse obligado por la ética del trabajo, la persona nux no tiene la típica personalidad recta moralista. En cuanto al uso de drogas y estimulantes, y concretamente en la esfera sexual, su comportamiento es dirigido por el impulso y por tanto sería mejor descrito como amoral. Como en el resto del cuadro nux, los excesos sexuales lo llevan finalmente a un estado de agotamiento. En fases posteriores, el paciente nux sufre de impotencia, que se manifiesta como una pérdida de la erección en la penetración. El recurso a los estimulantes puede llenar sus necesidades un tiempo, pero finalmente la sobreestimulación y toxicidad cobran su tributo. El estómago se trastorna. El sistema nervioso entero se vuelve hipersensible y agotado. Incluso ligeras tensiones provocadas por la luz, pequeños ruidos, la voz o el canto de alguien se hacen insoportables. Los efectos sobre este tipo de sistema nervioso son descritos brillantemente por Ken. Por ejemplo, un hombre de negocios ha permanecido en su escritorio hasta que termina rendido. Ha recibido muchas cartas, tiene muchos asuntos entre manos, está preocupado con 1000 cosas pequeñas. Su mente va constantemente de una cosa a otra hasta atormentarse. No es tanto por las cosas importantes, sino por las cosas pequeñas. Se ve impulsado a estimular su memoria para entender todos los detalles. Va a casa y piensa sobre ello. Ya se despierto de noche. Su mente está confusa, con el remolino de temas y los asuntos del día se le agolpan. Finalmente, le sobreviene la fatiga mental. Cuando le presentan los pormenores, se pone colérico y quiere marcharse, rompe cosas, riñe, va a casa y se desahoga con su familia e hijos. Duerme a rachas y se sobresalta. Despierta a las 3 de la mañana y sus asuntos se le agolpan de modo que no puede dormir de nuevo hasta bien entrada la madrugada, en que cae en sueño fatigoso y despierta cansado y exhausto. Quiere dormir hasta tarde por la mañana. El sistema nervioso parece bloqueado, trabaja contra sí mismo. De nuevo, esto es descrito por Ken. Otro estado de nux es que las acciones van en la dirección opuesta. Cuando el estómago está enfermo, vaciará su contenido ordinariamente sin grandes esfuerzos. Pero en nux se producen arcadas y tensión excesiva, como si la acción tomase el camino equivocado, como si forzara al abdomen a permanecer abierto. Una acción invertida, arcadas, náuseas y tensión, y tras un prolongado esfuerzo, finalmente vacía el estómago. La misma situación se da en la vejiga. Debe esforzarse para orinar. Hay tenesmo,
deseo. La vejiga está llena y la orina gotea. Pero cuando se esfuerza deja de gotear. Respecto a los intestinos, aunque el paciente se esfuerza mucho, defeca poca cantidad. En la diarrea, cuando se sienta en la taza pasivamente, expulsará algunas heces y entonces se presentará tenesmo, de modo que no puede dejar de esforzarse, y cuando se esfuerza tiene la sensación de que retroceden las heces. La deposición parece ir hacia atrás, una especie de antiperistaltismo. En el estreñimiento, cuanto más se esfuerza, más difícil le resulta defecar. Hay pacientes afectos de gastritis, úlcera o colon irritable. Al final, consultan al médico, el cual diagnostica su situación como psicosomática y prescribe antiácidos, antiespasmódicos, tranquilizantes o incluso psicoterapia. Esto simplemente enmascara el síntoma, habitualmente de forma ineficaz, y en consecuencia empeora la sensibilidad del sistema nervioso en general. El paciente NUX, pues, es muy irritable, pero esta es una clase de irritabilidad difícil de sonsacar por el homeópata, si no es con esmero. El paciente NUX tenderá a retener la irritabilidad dentro de sí, al menos en esta fase precoz. Si tú preguntas, ¿está irritable? El paciente dirá, no, en absoluto, ni siquiera levanto la voz. De modo que preguntas, ¿y cómo se siente por dentro? ¿Se siente irritable? El paciente responde, oh sí, mucho. Es esa persona la más propensa a gastritis y úlcera péptica. Si la persona aprendiese a ser más expresiva, podría evitar la úlcera, pero entonces, de todos modos, el abuso de café, cigarrillos y alcohol pueden producir la misma alteración. Finalmente, la presión se hace excesiva y el paciente NUC se vuelve impaciente e irritable. Se vuelve impaciente consigo mismo y particularmente con otros, riñendo y reprochando a los demás por pequeñeces. Reacciona impulsivamente por pequeñas molestias. Si alguien silba suavemente una canción, clamará, ¿no puedes estar callado? Si no encuentra un lápiz, cierra estrepitosamente el cajón del escritorio. Si tiene dificultad al abotonarse la camisa, arranca el botón. Alguien le contradice y majestuosamente abandona la habitación cerrando estrepitosamente la puerta. No tolera que le contradigan, pero no tanto por arrogancia u orgullo, como Licopodio o Platina, sino más bien porque está seguro de tener la razón y se impacienta con los demás porque no han pensado en el problema tan rápida y completamente como lo ha hecho él. Y en verdad, la mayoría de las veces tiene razón. Su impulsividad puede acarrearle muchas dificultades personales. Los pacientes nux vomica son bruscos y carecen de diplomacia, no siendo muy buenos políticos por naturaleza. En la siguiente fase del desarrollo, Nux se vuelve realmente rencoroso, cruel, violento. La crueldad puede empezar hablando a espaldas de los demás, dando patadas a los animales, como Medorrinum. Al progresar esto, Nux puede hacerse abiertamente violento. Muy probablemente, muchos maridos que golpean a sus esposas o padres que abusan de sus hijos se beneficiarían de Nux. Por supuesto, si el resto de la imagen se corresponde. No necesariamente la violencia se centra siempre en los demás. Nux también puede tener una predisposición suicida, particularmente pegándose un tiro o saltando desde un lugar alto. La fase final de Nux es un estado de locura, un estado paranoide. El paciente Nux está constantemente atormentado por el impulso de matar a otros, pero puede no manifestar una violencia real. Una mujer puede estar obsesionada por un deseo de arrojar a su hijo al fuego o de matar a su marido. En el repertorio se lista Nux bajo una variedad de ilusiones en relación con el asesinato, con ser asesinado, ser dañado o insultado y de fracaso. Sin embargo, para el observador externo, el tormento interno de Nux puede no ser evidente en absoluto. Esta es la fase en que Nux tiene aversión a la compañía y rehúsa
responder a las preguntas. Es un estado de trastorno mental que puede ser muy semejante al descrito en la última fase de Arsenicum, aunque una cuidadosa historia de las fases del desarrollo de la patología hará muy clara la distinción. Nux confía en sí mismo, es independiente, compulsivamente trabajador, sumamente eficaz, irritable e impulsivo, mientras que Arsenicum es inseguro, dependiente, preocupado por la salud personal y la comodidad, compulsivo con la limpieza y el orden y muy ansioso. Considerando el nivel físico de la imagen Nux, una impresión general es que principalmente Nux vomica padece trastornos funcionales. No tiene los profundos deterioros característicos de, por ejemplo, Arsenicum, que tiene ulceraciones extendiéndose en profundidad y putrefacción gangrenosa. Nux vomica afecta poderosamente al sistema nervioso. Inicialmente sufren temblores y sacudidas, de forma similar a Yosiamus y Agaricus. Hay severos dolores neurálgicos, particularmente en la cabeza. A menudo se necesita Nux en estados apopléjicos, especialmente en casos en que la parálisis se acompaña de dolores clavantes en las extremidades afectadas. En trastornos más extremos hay convulsiones, opistótonos, epilepsias. Considerando el abuso de estimulantes como el alcohol, no sorprende que Nux sea un remedio que pueda estar indicado en delirium tremens. Todos los principiantes en homeopatía aprenden las generalidades de Nux vomica. Friolero, se agrava con las corrientes de aire por la mañana. Nux es uno de los remedios más frioleros. No obstante, tiende a agravarse más en entornos fríos y secos y mejora en clima húmedo, junto con Azarum, Causticum y Eparsulfur. Nux es muy sensible a las corrientes, que fácilmente pueden causar coriza si el paciente ha sudado, lo cual ocurre fácilmente en Nux con el mínimo ejercicio. Una característica peculiar de las corizas Nux es que la nariz se tapa al aire libre y fluye abundantemente dentro de casa. Además, la nariz fluye durante el día y se tapa de noche. El tracto gastrointestinal es particularmente sensible en Nux. Como se ha mencionado, puede padecer gastritis y úlcera péptica, causando espasmos, eructos, náuseas y vómitos que no mejoran al paciente. Hay gran sensibilidad en casi todo tipo de alimentos. En el estado Nux agotado, especialmente habrá poco apetito y el paciente será más de picar. Hay aversión a la carne. Sin embargo, puede haber deseo de grasa, así como de estimulantes, cosas picantes y especias que son deseadas por su efecto estimulante, pero que pueden desarreglar el estómago. El paciente Nux referirá que enferma cada vez que su estómago se trastorna. Presenta entonces un resfriado, una cefalea o una crisis de asma. Los dolores en el abdomen se acompañan comúnmente del deseo de defecar que tanto frustran a Nux. Como se ve comúnmente en alcohólicos, Nux puede padecer congestión portal, varices esofágicas y particularmente hemorroides. Tiene también una tendencia a la ictericia, que corresponde en muchos casos a cirrosis hepática. A veces, Nux aliviará los espasmos de cólico biliar, facilitando el paso del cálculo al tracto intestinal. De la misma manera también puede aliviar el cólico renal. Concluyendo, es importante tener en cuenta que los síntomas aquí descritos no pretenden ser exhaustivos, sino simplemente presentar una imagen resaltando la esencia. Es un paciente dado que puede darse cualquier combinación de síntomas, quizá excluyendo algunos síntomas clásicos de Nux, pero aún entonces el paciente requerirá este remedio. En la mayoría de los casos estarán presentes la obsesión con las tareas o con el trabajo, la irritabilidad debido al sobreesfuerzo del sistema nervioso y la agravación por el frío. Pero, por ejemplo, un paciente en particular puede evitar el alcohol y disgustarle los cigarrillos, y aún así precisar Nux vomica. En la prescripción homeopática no emparejaremos los síntomas, pero más bien emparejaremos la esencia del paciente con la esencia
del remedio. Hasta aquí la descripción que el doctor George Vitulcas hace en su libro Esencia de la materia médica homeopática del medicamento de Nux vomica.